Vamos a ver en esta sesión de qué manera algo que hemos hablado en otra sesión sobre hibridación físico-digital afecta el uso de dispositivos como teléfonos smartphone, con el acceso a Internet móvil, cómo afectan al uso y a la manera que tenemos de vivir el territorio y la ciudad. Entonces, primero, una reflexión sobre qué quiere decir el Internet móvil, ¿no? ¿Qué quiere decir el hecho de que tengamos un dispositivo que nos permite conectarnos a Internet desde cualquier lugar, ¿no? Es decir, que ya es fundamental, incluso simbólicamente, es muy importante porque nos permite entender que la esfera digital no es algo a lo que accedemos simplemente desde nuestra casa, es decir, no es algo, como decíamos en otra sesión, virtual, sino es algo que podemos tener con nosotros desde cualquier lugar, desde cualquier parte, ¿no? Accedemos a Internet en cualquier momento. Esto es importante porque nos hace entender que lo digital forma parte ya de nuestra manera de vivir, ¿no? Lo rinde más evidente, ¿no? Es decir, realmente es así incluso sin tener Internet en el móvil, pero digamos que de alguna manera es simbólico porque lo rende más evidente. El otro tema es que ese acceso que tenemos a la información desde cualquier lugar, en el fondo cambia la manera que nosotros vivimos y nos movemos en el territorio. Es decir, desde un punto de vista muy práctico, de que digamos, esa información que nosotros recibimos en tiempo real nos permite evitar, por ejemplo, problemas de tráfico, o nos da la información, por ejemplo, de dónde están nuestros amigos en tiempo real y nosotros nos podemos acercar a visitarles. Si se encuentran en un bar o en otra fiesta, en un evento, nosotros podemos conocer enseguida esta información. Entonces va cambiando la forma en que nosotros nos movemos en el espacio urbano, ¿no? Eso seguramente tiene dos vertientes, desde un punto de vista, por lo menos dos, ¿no? Una vertiente seguramente más positiva y otras más negativa o menos positiva, ¿no? La positiva es que realmente nosotros podemos estar todavía más conectados con las personas que nos importan, ¿no? Es decir, que nosotros en tiempo real realmente podemos saber dónde están nuestros queridos, nuestros amigos y acercarnos a ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos conecta más con esas personas y además no lo hace desde una forma, digamos, simplemente ligado a la información, como decíamos, ¿no? Porque nosotros podríamos chatear, utilizar el Facebook o el mail para informarnos de cómo están nuestros queridos y nuestro entorno social desde nuestra casa, ¿no? Pero en el momento en que lo hacemos desde el móvil, digamos que existe una capacidad de interactuar mucho más rápida, de manera que nosotros incluso de repente descubrimos que están muy cerca unos amigos y vamos a verles para saludarles, ¿no? Esto no pasaría con Internet de nuestra casa. Seguramente hay también un elemento negativo, como decíamos, menos positivo, que es justamente la posibilidad de que tendamos a movernos en el espacio dependiendo constantemente de esa información que recibimos digitalmente, ¿no? Evitando de alguna manera que podamos movernos y puedan ocurrir cosas que son independientes de la información digital que nuestro entorno social nos puede ofrecer en tiempo real. Es decir, que de alguna manera nuestra forma de vivir el espacio queda constantemente condicionado
por la información que nuestro entorno social nos está enviando constantemente, directamente o indirectamente, a través del móvil, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros dejamos de vivir el espacio, digamos, sin esa influencia externa a nosotros mismos, ¿no? Como siempre, digamos que es bueno saber esas dos facetas, y seguramente lo bueno está justamente en un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Es decir, no exagerar justamente en tener que depender siempre de esa información. Sin embargo, es un hecho que las personas que accedemos a esa información vivimos la ciudad de otra manera, y ya se están generando situaciones en las que realmente el que accede a un smartphone vive la ciudad y puede vivir la ciudad de una forma diferente, no sé si mejor, pero diferente, y en algunos casos incluso mejor, de otra persona que no accede a esa información desde el móvil, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si nosotros estamos hablando una vez más de diseño cívico, de pensar las ciudades del futuro, el territorio del futuro, no podemos no tener en cuenta de este hecho, no podemos tener en cuenta que nosotros accedemos a Internet desde cualquier lugar, y que eso cambia nuestra manera de vivir los espacios. Para una pequeña referencia que tiene un poco que ver con lo que acabo de decir, es una reflexión sobre por qué a menudo, pudiendo, digamos, estar cómodamente en casa, disfrutando del confort o la seguridad de estar en casa, en algunos casos nos apetece más vivir una experiencia colectiva con otras personas en el espacio público, ¿no? Un caso muy evidente, por ejemplo, son los partidos de deporte, ¿no? Pongamos el fútbol, ¿no? Cuando juega el equipo nacional o nuestro equipo del que somos hincha, entonces nosotros, en lugar de ver ese partido, lo podríamos ver en la televisión, lo vamos a ver en un espacio donde nos encontramos con las demás personas, ¿no? En algunos casos lo estamos viendo en unos bares o en un espacio público abierto, donde el partido está proyectado, ni siquiera es en directo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos gusta el hecho de compartir una experiencia con las demás personas. Esto lo dejo ahí para que lo tengamos siempre presente, que aunque pueda haber tendencias a pensar que las personas nos encerramos en casa es que es lo que queremos, no siempre es así. Realmente sí que nos gusta compartir cosas con las demás personas, ¿no? Y entonces, en nuestra manera de diseñar, pensar el futuro de los territorios, no deberíamos tener siempre en cuenta este factor, ¿no? Y entonces entender de qué manera ese Internet móvil, justamente con las aplicaciones también móvil, nos permite poder vivir experiencias compartidas y colectivas más allá de mi propia casa, ¿no? Entonces, allí entramos ya también en otro tema que analizaremos en otra sesión, que es, por ejemplo, la economía colaborativa y el consumo colaborativo. Es decir, que poco a poco también, gracias a los dispositivos móviles, a Internet, nos estamos organizando para compartir recursos que nos permiten justamente ahorrar dinero, porque compartimos recursos con más personas, pero nos damos cuenta que esa acción del compartir realmente tiene otro beneficio más, que en algunos casos puede ser incluso más valioso, que es la posibilidad de conectar con personas, que en muchos casos pueden ser incluso nuestros vecinos. Es decir, que existen dinámicas de compartir recursos, sea coche, sea... ya hay muchas, de muchos tipos, ¿no? Compartir un cuarto que se queda libre para que la gente que venga a visitar una ciudad pueda disponer de mi cuarto que se ha quedado libre, y ahí realmente también hace
conexión que no nace a lo mejor en un hotel, ¿no? O las personas que comparten en un mismo edificio, en un mismo barrio, objetos como puede ser un taladro, etcétera, ¿no? O incluso se están desarrollando de compartir una comida, especialmente hay un sector que creo que se desarrollará cada vez más, que en inglés el social eating, es decir, la idea de comer juntos, que es lo más natural de la convivialidad. Entonces están naciendo plataformas que nos simplifican eso, ¿no? Encontrar los desconocidos para hacer cosas con ellos, ¿no? Que aunque nos pueda parecer surrealista por dos motivos, uno porque en algunos casos somos ya capaces de hacerlo, no necesitamos una aplicación móvil para hacerlo, y el otro es justamente por qué nos deberíamos, simplemente porque hay una aplicación móvil, fiar de unos desconocidos, ¿no? Es un tema de confianza, etcétera, ¿no? Eso nos lleva a un tema que es fundamental, que es la gestión de la reputación digital. Es decir, que lo que está también favoreciendo ese Internet móvil asociado con el uso de las redes sociales, el consumo colaborativo, etcétera, etcétera, es que las personas desarrollamos una identidad digital con su propia reputación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, según vayamos compartiendo cosas, pueden ser información o pueden ser recursos, hay otras personas que de alguna manera nos asignan, nos evalúan y entonces hacen crecer nuestra propia reputación. Y esa reputación nos permite conseguir la confianza de desconocidos, ¿no? Y es así como funcionan estas aplicaciones móviles. Entonces, aunque cuando yo me mueva por la ciudad, que quiera conseguir información sobre incluso restaurantes o quiera conectar, como decíamos antes, incluso con desconocidos, este factor de la reputación es esencial para el tema de sentirnos más seguros y fiarnos de los demás, ¿no? Entonces, bueno, y hay un elemento que tenemos que tener en cuenta en este, digamos, gran desarrollo de esa dimensión digital, del Internet en todas partes, de la tecnología que usamos. Hemos visto que efectivamente transforma la manera en que nosotros vivimos una ciudad, ¿no? Es decir, que accediendo a esa información, nosotros ya hemos visto, nos movemos de formas diferentes, pero cambia, digamos, no es simplemente una cuestión directa de recibir una información y cambiar nuestro camino, sino que cambia realmente incluso nuestra relación con el territorio. Es decir, que, y aquí también podríamos tener como dos enfoques, dos mundos, uno más positivo y otro más negativo. Pero digamos, lo que estamos hablando es que nosotros nos acostumbramos a que el territorio está hecho de información también. No es simplemente un territorio físico en el que andamos, en el que nos movemos, sino que ese territorio está repleto de información, en este caso digital, accesible justamente desde el móvil. Nos ayuda, yo creo que cada vez más, eso lo entenderemos mejor, nos ayuda a pensar y a acercarnos al trabajo que hacemos sobre un territorio, teniendo en cuenta todo el potencial, todo el peso que tiene la información que existe sobre ese territorio. Es decir, no estamos viendo solo un territorio, no estamos viendo solo una calle, no estamos viendo solo una plaza, sino que estamos viendo todas las relaciones que existen y que ocurren en esa plaza. Estamos viendo la historia de esa plaza, los servicios que se ofrecen en esa plaza, los proyectos de las personas alrededor, que están desarrollando las personas alrededor de esa plaza. Es decir, la información realmente puede incluso llegar a ser infinita, y ya veremos que justamente luego el tema fundamental es filtrar esa información. Y en la gestión de esa información es donde un diseñador cívico entra. Es
decir, nosotros no podemos pensar que reflexionamos sobre los espacios, sobre las comunidades, solo en términos de espacialidad o afortunadamente también cuando lo hacemos en términos sociales, solo en ese sentido, sino que tenemos que hacerlo cada vez más también en términos de gestión de la información y de las relaciones. Es decir, cómo gestionamos la información que existe, cómo gestionamos el acceso a esa información y cómo hacemos que ese acceso sea benéfico, es decir, que nos ayude a mejorar ese espacio, esa comunidad y ese entorno, ¿no? Una vez más, en el espíritu que nos acompaña un poco en lo que definimos como diseño cívico, es importante, nosotros siempre decimos que es importante trabajar desde el territorio, no sobre el territorio. La tecnología es un elemento crítico en ese sentido. La tecnología siempre, digamos, existe esa tendencia a pensar que la tecnología es algo que adoptamos y que ha sido creado siempre en otro territorio. Es decir, que nosotros usamos unos móviles, un smartphone, que justamente yo lo uso en mi ciudad, pero probablemente no es algo que haya sido creado en mi ciudad y más probablemente todavía no es algo que haya creado mi propia comunidad de vecinos, de barrio, ¿no? Es decir, que no es el resultado de un proceso en el que yo he formado parte. Es decir, que tendemos a pensar siempre que la tecnología se adopta, ¿no? Es decir, otros la desarrollan y nosotros la adoptamos. Y aunque sea benéficos eso, es decir, que utilicemos tecnologías para mejorar las condiciones, para mejorar la sociedad, el territorio, etcétera, etcétera, nosotros aquí hemos insistido en que nosotros tenemos que trabajar desde el territorio. Entonces es importante que seamos también capaces de pensar que existe tecnología que se puede desarrollar desde el territorio o modificar desde el territorio. Con esto lo que quiero decir es insistir en la importancia de que la tecnología tiene que ser algo que nosotros podamos ser capaces también de crear y de modificar. Cuanto menos, insistiría en el hecho de que modificar, ¿no? Es decir, que nosotros accedemos a esa tecnología, la modificamos porque la queremos desarrollar desde nuestro propio territorio, es decir, que la utilicemos para las especificidades de nuestro territorio, ¿no? Y es para ello que es interesante el concepto de laboratorios ciudadanos, de espacios cívicos, que además es algo que estamos especialmente trabajando en este curso, ¿no? Que vosotros también podáis ser protagonistas de desarrollar ese tipo de espacios, ¿no? Esos espacios tienen que ser necesariamente promotores de esa reflexión, es decir, que nosotros seamos capaces como ciudadanos de trabajar con expertos, es decir, con gente que conoce, que sabe manejar las tecnologías, trabajar con ellos, aprender con ellos, para que nosotros podamos transformar esas tecnologías, ¿no? Esto creo que es esencial y nos hace entender también nuestro papel de diseñadores cívicos, ¿no? Que va más allá del sociólogo, del urbanista, del arquitecto, del periodista, etc. Es decir, de ahí se ve nuestra capacidad un poco de tener conocimientos y abarcar todos esos factores y luego incluso si no somos especializados en un tema, trabajar justamente con los especialistas, ¿no? Y de ahí está nuestra capacidad de transdisciplinariedad, ¿no? Entonces, bueno, existe otro elemento que abordaremos en otra sesión, otras consecuencias de todo esto, en nuestra capacidad justamente de producir datos. Nosotros ahora ya teniendo un móvil, ya lo producíamos antes, lo hemos visto, un montón de datos. Pero además con un móvil nosotros somos, además de productores de datos, somos sensores, es decir, que nosotros moviéndonos estamos captando todo tipo de información que se almacena en nuestros propios móviles, en nuestros propios smartphones. Eso, junto a toda la información que producimos, los servicios, el transporte, etcétera, etcétera, genera una serie de datos que veremos nos permiten luego poder intervenir en la ciudad de otra forma, ¿no?
Pero una vez más quiero insistir en que para que no, digamos, no nos quedamos demasiado en la cabeza con el tema tecnológico, los datos, internet, los móviles, un tema fundamental siempre en diseño cívico es el factor humano, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que estamos hablando siempre de relaciones entre personas y hemos visto simplemente en la otra sección la habilitación físico-digital para promover ese encuentro entre las personas y nosotros como profesionales siempre también promover ese tipo de encuentros, ¿no? Es decir, entender los mecanismos para mejorar las ciudades, los territorios y tener en cuenta esa humanidad, ese factor humano que hay que tener siempre en nuestro acercamiento al territorio, que decíamos desde el territorio, no sobre el territorio.